Hola, mi nombre es Jennifer, yo soy trabajadora social del colectivo Gamma y a través de este módulo lo que vamos a hacer es un recorrido por distintas necesidades y demandas que como colectivo observamos y detectamos y que queremos trasladarles a ustedes que están participando en esta formación para que sean conscientes de todo lo que queda aún por recorrer, ¿vale? Muchas personas consideran que ya está todo conseguido, desde el matrimonio igualitario ya tenemos el derecho a casarnos, pero hay distintas realidades que todavía necesitan de un trabajo, y más de un trabajo colectivo, porque acabar con la LGTB-fobia, que es el rechazo que se dirige hacia personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, es un trabajo colectivo. Y esto que vamos a hacer a través de este vídeo, lo vamos a hacer desde un prisma sin victimismo, ¿vale? Lo que queremos es visibilizar y concienciar, porque así podemos poner las medidas y los caminos para acabar con ello. Es importante que visibilicemos esto que trabajamos, porque lo que no se nombra no existe y por lo tanto no se trabaja y no se cambia la realidad. Acabar con la LGTB-fobia es un trabajo a largo plazo. En ocasiones sí vemos cambios o efectos que se producen a nivel individual en ciertas personas o en ciertas situaciones de su vida, pero realmente donde vemos el efecto del trabajo de sensibilización y concienciación es a largo plazo. Por eso no podemos bajar la guardia, tenemos que continuar trabajando y seguir en la línea, porque así vamos a poder disfrutar de una igualdad real. Les vamos a plantear una serie de situaciones, solo algunas de ellas. Ustedes a lo mejor habrán observado, habrán detectado, o les preocupará otra serie de situaciones, pero vamos a tener el foro para poder compartirlo, para poder ofrecer también propuestas, soluciones que ustedes consideran que pueden servir para trabajar la realidad, y entre todos y entre todas vamos a poner nuestro granito de arena. Y como decimos, no existen varitas mágicas para trabajar esto. En ocasiones hay ciertos aspectos que sí funcionan para ciertas realidades, pero para otras no. Entonces tenemos que trabajar atendiendo a cada realidad, sin una varita mágica, como decimos, y teniendo en cuenta que hay aspectos a nivel social, a nivel cultural o a nivel legal que difieren o que generan esa diferencia en las distintas realidades. Ahora pasaremos a hablar del ámbito laboral y la realidad LGTB. ¿Ustedes consideran que las personas LGTB tienen alguna dificultad de acceso al mercado laboral o para visibilizarse en el ámbito laboral? Dentro de la realidad LGTB, la realidad trans es de las realidades con más dificultad de acceso al mercado laboral. ¿Por qué? Por los prejuicios y la transfobia que existe en la sociedad. También hay que tener en cuenta que muchas personas trans, debido a la situación en el ámbito educativo, a que los centros escolares no fueron espacios seguros, acoso escolar posiblemente, no pudieron terminar sus estudios y por tanto se cayeron del sistema escolar, y no tener una titulación les dificulta aún más el acceso a un puesto de trabajo. También las personas trans se encuentran cuando inician sus procesos, cuando aún no han obtenido un trabajo, están en búsqueda activa de empleo, se encuentran en la situación me visibilizo como persona trans, que voy a iniciar mi proceso, porque a lo mejor su DNI no está rectificado y tiene un aspecto femenino, pero su DNI aparece en masculino, o al revés, tiene un aspecto masculino y su DNI aún aparece en femenino. Y esa situación que no saben cómo visibilizarla o no saben qué reacción van a tener, es lo que también dificulta que una persona trans acceda a un puesto de trabajo. Hay un aspecto en el ámbito laboral que se llama el dilema de la revelación, que es la situación de estrés y ansiedad que les produce a las personas LGTB cuando no son visibles, cuando no han salido del armario, que les produce el hecho de tener que estar controlando qué es lo que dicen, cómo lo dicen, para que eso no los saque del armario. Y eso es, para las personas LGTB, una situación muy incómoda, que no les permite
desarrollarse como el resto de compañeros y compañeras, y hay que tener en cuenta como los centros educativos, en ocasiones el ámbito laboral tampoco es un espacio seguro donde visibilizarse, y que el hecho de visibilizarse le puede conllevar una situación de discriminación, una situación de acoso. En ámbito laboral lo que consideramos es que, por una parte, tenemos que trabajar con el individuo, capacitándole, ofreciéndole herramientas, motivándolo en la búsqueda activa de empleo, ofreciéndole capacitación a través de cursos para que puedan continuar sus formaciones, adquirir una titulación, pero además es necesario trabajar con el entorno, porque si solo trabajamos con la persona, mantenemos la situación. Lo que tenemos que hacer también es cambiar el entorno para mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral. Como, por una parte, formando y sensibilizando a los técnicos y técnicas de recursos humanos, para que entiendan, por ejemplo, si se encuentran con una persona trans, cuando entrevistan y su documentación no es acorde a lo que ven, a cómo se sienten, y entiendan cómo se tiene que tratar a una persona trans, entiendan su proceso. También trabajar con los técnicos y técnicas del Servicio Canario de Empleo, para que entiendan la situación de partida de cada persona, en este caso de las personas LGTB, y además también trabajamos y sensibilizamos a los técnicos y técnicas de servicios sociales. ¿Por qué? Porque una persona, cuando tiene una dificultad o tiene unas carencias, una falta de recursos económicos, se convierte en ocasiones en beneficiario de ayudas sociales. Entonces, los técnicos y técnicas de servicios sociales tienen que entender cuál es la situación de partida de esa persona LGTB o esa persona, sobre todo también trans, que le dificulta su acceso al mercado laboral y por tanto lo convierte en beneficiario de ayudas sociales, en ocasiones de manera constante. Entonces, para romper con esa situación, romper con que sea una persona constante en servicios sociales, lo que tenemos que trabajar es su acceso o el acceso al mercado laboral, ¿vale? Para que poner a esa persona en las mismas condiciones que el resto de la sociedad. Si entramos a nivel ámbito educativo, nos vamos a centrar en tres áreas: el profesorado, alumnado y familia. Diversos estudios recogen la dificultad de la diversidad en ámbito educativo, ya sea por un análisis de acoso LGTB-fóbico, riesgo de suicidio, situación de la diversidad o la actitud de los jóvenes frente a la diversidad, o la realidad de la transexualidad en Canarias de manera específica en ámbito educativo. Los datos que arrojan esos estudios visibilizan la dificultad y los obstáculos que tiene el alumnado LGTB y aquellos que se salgan de la norma de vivirse en los centros educativos, porque los centros educativos no son espacios seguros. A veces se controlan el aula, pero hay otros espacios como los recreos, como son los pasillos, como son los baños, que son espacios muy poco seguros para los chicos y las chicas. Estos estudios se dejarán en el anexo del curso, del módulo, para que le echen un vistazo y vean los datos que han arrojado. ¿Qué proponemos para la atención al alumnado? Que hay que visibilizar la realidad. Es necesario educar, es necesario incluirlo, es necesario que el profesorado se trabaje la perspectiva de la diversidad, se trabaje sus estereotipos y prejuicios, porque como todos y todas vivimos en una sociedad que rechaza la diversidad, que vivimos en una sociedad llena de prejuicios frente a distintas realidades, incluida la diversidad sexual, y la tenemos incorporado. Entonces tenemos que darnos cuenta y que los tenemos, porque todos los tenemos. Nadie puede decir que no está libre de prejuicios, porque eso no es real, y trabajarlo para poder trasladarlo al alumnado de una manera libre de prejuicios. ¿Qué figuras pueden aparecer en los centros educativos que apoyan la diversidad? Estamos apoyando la creación de tutorías LGTB, profesorado que abandera la diversidad y que pretende dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa con respecto a la diversidad. Y esas personas están conectadas con el colectivo y le ofrecemos asesoramiento en esas realidades. No son personas que
que se crea esa figura y los abandonemos, sino que los apoyamos en ese proceso y en esa creación del servicio. Nos parece muy importante. ¿Qué otros aspectos nos parecen importantes para crear un centro más respetuoso con la diversidad? Que exista cartelería, que exista material, que el centro haga una apuesta por la diversidad, pero que además esa apuesta sea una apuesta visible, que la comenten, que la digan, que la defiendan, que puedan hacer actividades. En ocasiones pensamos que es difícil incluir la diversidad porque pensamos en la creación de un proyecto, pero a veces es mucho más sencillo, a veces lo necesario es incluir la perspectiva de diversidad de una manera transversal. Un profe me preguntaba en una ocasión cómo se podría incluir la diversidad en la materia que él trabajaba, y yo le indicaba la respuesta que me había dado una profesora de francés, que a la hora de analizar frases, lo que hacía era incluir en la frase la perspectiva de la diversidad. Ana y Marta se van a casar. Ya en ese momento ya está visibilizando una realidad que puede generar comentarios entre el alumnado, pero también es el espacio para poder hablar del tema. También estar conectados con los colectivos de la zona que trabajan la perspectiva para ante cualquier situación, ante cualquier duda, puedan contactar con ellos. La coordinación es muy importante. Con respecto al profesorado, hay que tener en cuenta que, aparte de trabajarse ciertos aspectos, hay profesorado LGTB que no es visible en los centros educativos, y hay que pensar por qué no son visibles, ¿no? Que si el alumnado no puede vivir la diversidad, el profesorado tampoco puede vivirse en diversidad. Hay profesorado que es visible y lo apoyamos y estamos con ellos, y a los que no, también estamos a su lado en ese proceso, ¿vale? Porque en ocasiones, si lo vinculamos al ámbito anterior, al ámbito de empleo, en las situaciones de discriminación o de acoso se pueden dar también en el ámbito educativo al profesorado. Pero el profesorado, como personal funcionario, tiene que saber que tiene unos derechos reconocidos de respeto ante la diversidad. Lo que pasa al final es que también la LGTB-fobia en ocasiones es muy sutil y es difícil identificarla o denunciarla, pero que no se sienten solos ni solas ante esa situación. Y con respecto a las familias, hay aspectos que las familias también quieren sentirse reconocidas en los centros educativos, que también se habla de su realidad, las familias diversas. Y hay uno de los aspectos que se están demandando ahora, y es el hecho que los propios documentos de los centros educativos, de la administración, no están actualizados, y entonces se tienen que tachar. Si aparece don y doña como madre y padre de algún alumnado, pero cuando son dos madres o dos padres tienen que tacharse para poder escribir don o doña y doña. Y ante eso lo que planteamos es la administración. Hay que cambiar la documentación, actualizar la documentación, porque es una realidad que forma parte de nuestra sociedad de siempre, y no se puede invisibilizar esa realidad. En el ámbito social trabajaremos por una parte delitos de odio y por otro mayores LGTB. Con respecto a los delitos de odio, que son aquellos delitos que se producen hacia alguien o hacia alguna institución por razón de orientación e identidad, por razón de pobreza, por razón de origen o por diversidad funcional, todos tienen en común un motivador, que es el odio y la discriminación. Solo en España en 2016 se registraron 230 delitos de odio motivados por orientación e identidad. Ante esta situación, por una parte es importante que las personas LGTB sean conocedoras de sus derechos, porque de esa manera pueden hacerlos valer cuando acudan a comisaría, cuando acudan al juzgado, sepan qué es lo que tienen que comentar, qué es lo que tienen que decir ante esas situaciones, pero además las personas que reciben esas denuncias, los cuerpos de seguridad que atienden a la ciudadanía, tienen que ser conocedoras de cuál es la realidad, para que cuando registren la denuncia sean conscientes de lo que tienen que registrar y que lo que están recibiendo puede ser un delito de odio, para que así se active el mecanismo de atención a víctimas de delito de odio. En el anexo les dejaremos el último informe del Ministerio del Interior sobre delitos de odio, y además desde los colectivos sociales ante esta realidad elaboramos campañas como esta. Hey, excuse me, do you speak English? A little.
A little. Me and my partner just got here from the States, and so we're here in Madrid. Thank you. I'm great. Where are you from? Arizona. Arizona, cool. I'm from North Carolina. Sweet. We don't speak any Spanish. Oops. There is a joke hostel if you want. No, we have the directions here from the guy, but Yeah, with your tourist map, how are you going to find anything? Where are you heading to? Well, we booked a room Yes. and we asked for directions to the guy. All right. We got a reply, but it's in Spanish. So we Could you have- translate that for us? Okay, so the hostel is 20 minutes from Plaza del Sol. okay. But I'm not You want sure me to what else. translate everything? Yeah, please, if you Oh, can. I just don't know what it's. The important thing is that you don't go through Chueca We are. because you guys look very gay. What an asshole. Okay. Well, thank you. Compliment. Sorry. You are in Chueca, but this is not a strange. He was making a joke. Don't go through Chueca because you look like a pair of couple, to say it like that. As a joke, Oh. because this is the gay district. Well, we are a couple, so it's So kind of like perfect. It's a joke. It's a stupid joke. it's a joke. In a good way. In a good way. Okay. In a Okay. good way. In a Spanish way. Okay. I accepted your reservation. If there's no Wi-Fi, well, I don't know. You okay? Can you just point out on the map where the Calle Dos Amigos is, just in case? Mejor no. All right. It's better if you go to another hostel, okay? Because this is not very good. So What is it saying? It's no, it's easy to say you. It's a little delicate. Yeah. Not is good information for you and for you. Oh my god, you guys are gonna stay in a really nasty fucking hotel these guys. But what is it saying? What does he say, please? I'm sorry, but it's the text. So it's about us. Do you want me to translate? Please. I have accepted your reservation because I haven't seen your photo, with your couple photo. But as soon as I know that, nah, I can. But I expect that you guys don't want to. I hope that you guys don't want to have sex in the house of the Fuck gay. You can do whatever you want, but if I see you touch each other, Kissing each other or doing any pussy stuff around me in the hostel, I will fucking punch your face. Why would he punch my face? He doesn't even know me. Or saco a hostias. You go with this to the police, Yeah. and they can close his business. Is They there? can close his business. I go to this direction with the police. So this is disgusting. literally homophobic. Why would someone say something like that? Because it's an asshole. if you take this, okay, and you go to the police, maybe this boy go to the jail. Vamos a la policía y la policía les va a confirmar que le estamos diciendo esto. No, we can go there if you want and say, listen, if you're not Yeah. happy with the situation. Yeah. Because here in Spain you can't say this You of think the that's? homosexual, of the lesbian people. Really a bad man. This guy is an animal. It's super weird, no? That is so fucked up. Yo iría a la policía para. The police number is yes 112. 112. Yeah. Con respecto a los mayores LGTB, nos encontramos que tienen muchas similitudes con el resto de mayores. El aislamiento, la soledad, la vulnerabilidad, la falta de recursos. Sin embargo, las personas, los mayores LGTB, vienen de una generación que ha vivido el franquismo, que ha sufrido en sus carnes leyes LGTB-fóbicas y que no han vivido sus orientaciones o sus identidades de manera libre. Trabajamos por el reconocimiento de su realidad, porque no los vuelvan a invisibilizar, no los vuelvan a meter en el armario, para que los profesionales que atienden su realidad
conozcan la especificidad de los mayores LGTB. Eso lo hacemos a través de la formación. Y también intentamos ofrecer espacios de encuentro donde puedan vivirse de manera libre. Y ante esta realidad les presentamos a Monse. No le puede decir a una madre, su hijo es así, su hijo es así, porque ella lo sabe. Intentan hacerse las locas, a ver si pueden, pero mi madre me dijo que ya era imposible. Cuando ya yo empecé a salirme de Tiesto, me quedé en casa de una hermana para trabajar en el aeropuerto. Y estuve trabajando varios años. Es más difícil encontrar trabajo porque ya no te mira la persona, sino físico, y cómo eres. Entonces hay mucha gente que te echan por un lado. No, la plaza está ocupada, no mira ahora ni nada, y no te dan trabajo. Bueno, con la policía teníamos el problema que nos cogía a lo mejor en una calle y por escándalo público te ponían 2 o 3 horas en comisaría, o una noche, o tenías que correr y esconderte, no podías vestirte con una falda o algo porque ya era escándalo público. Tenerte en comisaría, reírse, burlarse, que duele más que una cachetada, sí. Pero el maltrato físico no. Nos hemos llevado más maltrato físico por el pueblo en general que por las mismas autoridades. Nosotros nos llevemos las cachetadas, ahora la juventud lo que tiene es más oportunidad, más ayuda. Les explican, les enseñan cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que tomárselas. Hay médicos que les dan las medicinas. Nosotros fuimos todos a lo loco. Yo desde que tenía los 14, 15 años ya estaba poniéndome las hormonas. Cuando llegué a los 16, 17 años yo tenía un carro puesto. Me presentaron para el cuartel. Por allí me mandaron a la isleta. De la isleta me dijeron para el médico y a los 15 días yo tenía la cartilla. Por el enfermamentario supuestamente. Si estamos enfermos, ¿dónde está una ayuda? ¿Dónde está algo? ¿Dónde podemos dirigirnos? Porque si somos enfermos mentales es que no estamos bien y nosotros las pagas no tenemos, no nos queda sino la calle, que es triste, pero es la realidad. Y con esto llegamos al fin del módulo. Espero que los temas tratados les hayan suscitado interés. Hay muchos temas que no hemos tratado, hay muchas realidades dentro de las propias realidades que hemos tratado que no hemos nombrado, pero para eso también tenemos otros espacios, tenemos el foro, tenemos Gamma, para poder compartir y generar activismo y generar formación y generar otros espacios donde seguir trabajando y avanzando en nuestra realidad.